un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Voy a invitarles, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias y vamos a leer una porción que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 12. La semana pasada hablaba acerca de la necesidad de reconocer la visión del Señor en nuestras vidas y cómo ese es determinante para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy le quiero hablar acerca también, en un seguimiento, acerca de la necesidad de entender lo que es en lo que usted y yo estamos implicados. Una guerra espiritual o lo que es un conflicto espiritual. La palabra dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos lucha contra principados y potestades. Ahora, dicho propiamente, mis hermanos, en lo que tiene que ver que esta guerra no es de nosotros, sino es de Él. Y la labor del sacerdote era pararse frente al pueblo, hablando acerca de las leyes de guerra, Deuteronomio capítulo 20. Y ustedes encontrarán que en las leyes para la guerra, lo primero que tendría que hacer el sacerdote es ponerse delante del pueblo y decirles: no teman y no se amedrenten. Jehová peleará por nosotros. No dice con nosotros. Jehová peleará por nosotros. Y reconociendo el grado de lo que es las doctrinas de gracias, como es la resurrección, como es la redención, y cuando hablamos acerca de la parte de un sustituto y saber que no es a la manera como nosotros entendemos un sustituto. La semana pasada hablaba de una ilustración y ponía el ejemplo de los deportes, cualquiera que sea. Y si alguien va a sustituir al otro, entonces hay un cambio en el cual el que está jugando en la cancha lo toman y lo ponen en la banca. Y entonces entra el sustituto. En el caso de la vida espiritual no es así. El Señor no nos saca, no nos sienta en la cancha. Él está dentro de nosotros. Y Él lleva el cumplimiento de todo este pacto, haciendo Él en vosotros, pero Él está dentro de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hablar acerca del conflicto espiritual y de la guerra espiritual, podemos decir, mis hermanos, que nosotros somos participantes. De ahí que podemos ver lo que es la orientación o el consejo que da el apóstol Pablo: pelea la batalla. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y todo la figura de un soldado. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una lucha. Ahora, sabiendo que el Señor pelea y sabiendo que Él lo hará, pero que nosotros estamos inmersos y que nosotros participamos porque somos su cuerpo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. De ahí es que si en verdad cada uno de nosotros supiera que gran cantidad de los conflictos, enfermedades, angustias y problemas que experimentamos en nuestras vidas solamente es porque Dios quiere llevarnos a un camino más excelente, a un camino en el cual nuestros ojos sean abiertos, como diciendo que Él nos introduce a la luz del Hijo, Él nos introduce a la visión espiritual, y Dios desea de alguna manera ensanchar nuestro horizonte espiritual. Dios lo que quiere hacer en nosotros, mis hermanos, es presentarnos dentro de lo que es una lucha en la cual el enemigo está contra nosotros y viéndolo propiamente, no contra nosotros. El enemigo está contra el Hijo. El enemigo, mis hermanos,
siempre está la estrategia satánica es en contra de su ungido. Eso lo vemos en el Salmo 2 y eso lo vemos en el libro de los Hechos, en el momento cuando hay el conflicto con la iglesia primitiva y dice que se han levantado contra tu santo Hijo. Por lo tanto, es un conflicto de simientes, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, y ese es un conflicto que desde el momento que el creyente recibe a Jesús, ya empezó ese conflicto. Y entonces, en la manera como el enemigo está contra nosotros, el Señor no va a reducir este proceso o este trato en nuestras vidas, porque su propósito es que nosotros entendamos. Y cuando se produce el conflicto espiritual, ahí muy a menudo pensamos, mis hermanos, que ocurre sencillamente algo mal en nuestras vidas y que tenemos que recurrir solamente al Señor para que nos quite conflictos. Yo creo que todos de nosotros anhelamos eso, ¿verdad? Anhelamos: Señor, guarda mi vida, Señor, líbrame del mal. Pero le quiero decir que la manera como el Señor nos puede abrir el entendimiento en base a lo que es una lucha, una batalla espiritual, y es a causa de una cosa, es a causa de que Él quiere producir en nosotros ceguera espiritual. Él no quiere que nosotros podamos mirar al Hijo. Mandaba un mensaje de texto en el grupo que tenemos de pastores de la ciudad, algunos, no todos, pero es un grupo considerable. Y Señor, con esto de lo que es el género y con esto que tiene que ver con la teoría del género, con eso que tiene que ver con la parte de a nivel mundial, lo que está pasando en las naciones, que es el matrimonio igualitario, los derechos de tal o cual persona, y como que en la parte ahí entretenidos nosotros, como en la parte nosotros ahí siguiendo el juego, y mucho más en la parte de los medios, ¿verdad?, en el cual uno empieza a altercar y nosotros tenemos la verdad, y cosas como las que ustedes han visto en la ciudad, quizás en otros lugares, marchas y todo lo que vemos, sería como ir en contra, mis hermanos, de solamente el pecado, pero no estamos afectando la raíz. Sería como la parte de querer quitar solamente lo malo, pero no vamos al origen. Y entonces, como eso, la llamada demonología, sacar demonios, y todo eso, mis hermanos, presenta sobre nosotros como un campo en la guerra espiritual que nos deje tener asombro y muchas interrogantes en los creyentes, y los que se deciden a entrar en eso muchas veces caen atrapados y entran en una profundidad en la cual ya no salen. Y entonces es como entrar en una profundidad satánica y dejar la profundidad del Señor. Yo, en lo personal, para mí hubo un punto de partida, y fue a razón de que mientras unos están contemplando la gloria del Señor en el monte de la transfiguración, apenas bajan y batallando con un demonio. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero cuando noto, mis hermanos, la parte en la cual hemos sido entretenidos, con una sola apreciación, considero, de acuerdo a las Escrituras, hemos sido desviados completamente de lo que es realmente el objetivo, realmente a dónde está nuestra lucha. Y creo que esto es uno de los principales, mis hermanos, una de las principales objetivos en lo que son las llamadas estrategias, y en el cual creo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, trae sobre nosotros apreciación de lo que es la visión, no solamente en la parte de ver al Señor, sino estar considerando lo que es un conflicto espiritual. No sé cuántos de ustedes se vean envueltos en un conflicto espiritual, pero ¿a qué se refiere un conflicto espiritual? Un mensajero de Satanás que me abofetea, ya vamos entendiendo. Alguien que se hace presente, que seguramente con una reprensión de te reprendo no llegaría a nuestra vida. Y de ahí muchas cosas más, no solamente enfermedad, sino muchas áreas de conflicto. Entre las más comunes, pues la enfermedad, y las otras pueden ser conflictos en el hogar. La gama es muy grande. Y en todo esto, mis hermanos, es juicio del Señor.
Y cuando hablamos acerca de la parte de cómo relacionar la lucha espiritual con la parte de un juicio, me gustaría que usted pudiera ver la importancia de una conversión total. Es decir, que si nosotros pudiéramos ver que el peligro de una conversión parcial, lo voy a poner así en perspectiva, que nosotros pudiéramos ver la expresión más máxima, hablando de 7 demonios y de un estado peor que el primero. Ya saben a dónde nos estamos dirigiendo, pero ¿a dónde va? Es el peligro de una conversión parcial. Es el peligro de una vocación sin el andar. El peligro de una apariencia, pero que no está formado el carácter de Cristo, y que eso es una apariencia de piedad. El peligro de un carácter no formado. El peligro de reformas sin lo que es regeneración. El peligro de fe sin obras. El peligro de lo que es una Biblia sin Cristo. El peligro es de una conversión sin transformación. Entonces, como usted ya vio, toda la advertencia que estoy transmitiendo en base a las Escrituras, y eso no tiene nada que ver allá afuera. Eso no estamos hablando en un campo de desierto, sino estamos hablando de la llamada iglesia del Señor. O sea, estamos hablando del creyente. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que es la estrategia satánica, lo primero que quiero que nosotros lo veamos es en el creyente. Eso es lo primero. Hay una estrategia en el creyente, y me gustaría que antes de ir a la estrategia pudiéramos solamente concluir. ¿Y de qué se trata? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahí. La semana pasada traté de definir el Dios de este siglo. Es como diciendo el Dios de todos los tiempos. ¿Y por qué? Porque lo vemos desde la rebelión, en la rebelión celestial, por decirlo así, y en ese momento orgullo, y en ese momento la parte de prepotencia, autoexaltación, en ese momento viene a la tierra, ¿sí? Y en el momento cuando viene a la tierra, ¿cómo viene? Bajo un juicio del Señor. Y entonces vea que hay un principio, que hablando acerca de lo que es una estrategia, mis hermanos, satánica, es el resultado de un juicio que el Señor hace contra el enemigo, pero que aquí es donde podemos ver que en esa estrategia se puede ver en el creyente, es decir, en mí, como creyente. Ahora sí, Mateo capítulo 12, y Mateo capítulo 12, vea, considere la palabra vacío. Y aquí dice el verso 43, 12:43, dice de esta manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Alguien sabe qué quiere decir lugares secos? Dice el original, sin agua. Interesante ver que nosotros somos tierra, pero en la manera como somos formados, como barro, se necesita el agua. Aquel momento cuando el Señor toma la tierra y escupe y hace lodo, no sé cuánto tuvo que escupir, pero hace suficiente para hacer lodo y lo unta. De tierra a hacerla lodo se necesita agua. Es un lugar sin la presencia de Dios. Es un lugar seco. Me gusta que usted pueda ver, es sin agua. Y es un lugar desierto. Y escuche, el desierto es una forma, pero bien marcada en las Escrituras, de la habitación de demonios. Ahí habitan los demonios, en los desiertos, en los lugares secos. Dice, sigue diciendo, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla vacía. ¿Cómo la encuentra? La encuentra vacía, barrida y adornada. El verbo, el último, que es adornada, es puesta en orden. Y barrida tiene que ver en lo que tiene, mis hermanos, es esa obra de limpieza, de regeneración. Y aquí es donde nosotros podemos ver
el problema de lo que es el vacío. Ahora, aquí es donde podemos nosotros captar cómo, cuando hablamos acerca de vacío, estamos hablando acerca de un juicio. ¿Por qué? Porque si usted ve verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Me detengo en que usted vea cómo cuando algo está vacío, el Señor permite, mis hermanos, cuando algo está vacío, hablando acerca de lo que le pertenece a Él, el Señor establece un juicio, y el juicio será que pueda ser habitado por demonios. Y aquí dice, el problema es ¿cuál? El problema de esta casa es que no estaba llenada. Por eso cuando hablamos acerca del peligro de una conversión parcial, y escuche, la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, la necesidad de lo que es ser llenos del Señor, la necesidad de no un cristianismo de domingo, sino es día a día poder ser llenado por el Señor, porque de lo contrario el Señor establece un juicio, y el juicio es el siguiente. Entonces el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Me puse a considerar el contexto de esta palabra, mis hermanos, y empieza en el verso 22. Es decir, en el capítulo 11, en el verso 22, y por lo menos aquí está una sección de la más torpe y la más cruel oposición al Señor. Es decir, verlo en su contexto, aparece en el verso 22, y aquí es donde nosotros encontramos el menosprecio, las críticas y algo, mis hermanos, que se llama oposición. Ahora, dicho sea de paso que en el momento cuando nosotros vemos en los evangelios, la operación satánica fue en el desierto, y dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. A partir de ahí usted nunca encontrará a Satanás personalizado, pero sí encontrará al tentador. ¿Qué estoy diciendo? Es que en el primero que aparece, mis hermanos, donde fue derrotado, como diciendo, vamos a pelear. ¿Y dónde? En tu cancha o en tu terreno. ¿Y en qué terreno era ese? El terreno acepta. El Espíritu Santo lo lleva al Señor, ¿a dónde? Al desierto. Y cuando es llevado al desierto, al lugar seco, en la habitación de demonios, ahí fue cuando el Señor triunfó sobre la serpiente. Pero ¿cuál fue la estrategia? La tentación. Y uno de los evangelios dice que le dejó por poco tiempo. Pero ahora, ¿cómo vuelve a aparecer Satanás en todo lo que son los evangelios? Vuelve a través de la tentación. Es decir, que usted no ve a Satanás aquí, pero está operando a través de ¿qué? De voluntades, a través de personas, en este caso, a través de la oposición al Señor. Y la primera oposición que nosotros encontramos, vea la operación, y es un demonio. El verso 22, encontramos un endemoniado, ciego y mudo. Y nosotros encontramos que queda completamente sano. Y entonces ahora viene, escuche, la peor crítica o la más cruel oposición, y es: por el príncipe de los demonios tú lo has hecho. Cuando el Señor se da cuenta de que la ciudad está dividida, y que ahora dice, bueno, entonces sus hijos, ¿por quién sacan los demonios? Al ver que estaban divididos, el Señor habla acerca de que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y entonces otra vez, si es asolado, vea lo que pasa. Es asolado, está vacío, como un juicio del Señor en base a lo que es no reconocer al Señor, no reconocerlo como en su superioridad. Y ahora viene la parte de lo que es una blasfemia. Verso 22, encontramos ahora la parte que le sigue, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable, desde el verso 31 y verso 32, ahora nosotros encontramos que el objetivo de Satanás lo vemos en Apocalipsis. ¿Y cuál es? Que los hombres blasfemen del Señor. Entonces no es otra cosa más que está operando Satanás, y está bajo toda su estrategia, bajo la blasfemia. ¿Y la blasfemia contra quién? Contra el Espíritu Santo. Entonces vea cómo la generación está marcada primeramente por una incredulidad y una falta de una lealtad interna. ¿Dónde vemos la lealtad interna? Si usted ve el verso 30, el que no es conmigo, contra mí es.
Y entonces está hablando de lo que es una lealtad que tiene que ver donde en el corazón, es decir, no puede haber carencia en el corazón, no puede haber falta de lealtad en el Señor, y ahí es donde aparece el vacío, ahí es donde aparece la generación que no está siendo llenada en su corazón, allí aparece la generación mala y adúltera, la generación maligna. ¿Y cuál es esa generación? A una generación que no tiene lealtad en su corazón, y entonces le atribuye al príncipe de los demonios que está operando Jesús, o que por el cual está operando el Señor. Luego nosotros vemos desde el verso 31 al verso 32 la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada. Y me puse a considerar cómo tiene relación verso 31 y el verso 36. Para que ahora podamos ver, mis hermanos, que el pecado imperdonable, hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ahora en el verso 36 habla acerca de un corazón bueno y uno malo, y que del corazón salen cosas buenas o cosas malas, y en el verso 36 habla acerca de la necesidad de callarnos, la necesidad de que nosotros podamos controlar nuestra lengua, todo lo que decimos, hermanos. Y entonces habla acerca de las palabras ociosas. Está hablando de los estados de Facebook. Está hablando acerca de lo que hablamos. Está hablando de lo que decimos. ¿Por qué? Verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, esa palabra, mis hermanos, tiene que ver toda palabra que sea desidiosa, inútil, vana, es decir, negligente por falta de cuidado, y hasta dónde llega lo que hablamos y lo que decimos. Yo en lo personal pido misericordia y le digo: Señor, perdóname, porque hablar de palabras ociosas y ligadas con la blasfemia, mis hermanos, no hay mucho que decir, no hay mucho divorcio. Y entonces ahora nuevamente aparece el corazón no lleno de lealtad, y un corazón que es malo. Es decir, vea la progresión: un corazón en el cual, mis hermanos, no hay lealtad, el que no es conmigo es contra mí. Pero ahora un corazón que habla blasfemia, un corazón que saca cosas malas. ¿Y hasta dónde llega el verso 37? Acompáñeme. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Como diciendo: shh, no hay que decir, no hay que abrir tanto la boca. Porque la blasfemia también tiene que ver con lo que es palabras ociosas, inútiles, desidiosas, vanas. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Pero hasta aquí vea el corazón, no lealtad, no hay lealtad en el corazón, y del corazón salen cosas malas. Para que ahora podamos ver del verso 38 en adelante. Quiero una señal. Quiero una señal para creer en ti. Y entonces ahora ¿qué se está apoderando? La incredulidad. Porque acuérdese, en el momento cuando no es llenado, entonces da paso a lo que es murmuración, y la murmuración da paso a la incredulidad. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que pasó en el pueblo de Israel? Mis hermanos, siempre andaban en lo natural. Pero la incredulidad no pasó así. Ellos no eran llenados en sus necesidades, empiezan a murmurar, y en la murmuración, en lo que hablan, dan paso a la incredulidad. Y ahora vea la misma progresión en el verso 38 en adelante. Encontramos que ahora la generación mala, verso 39, él respondió y les dijo: la generación mala. Esa es carácter culpable, malos en carácter. Está hablando de culpables, hablando de criminal. Todo eso dice el original para definir mala generación. La generación mala y adúltera demanda señal. Interesantemente estamos tengo que decirlo otra vez con cuidado para que no sea ocioso, y estamos en la era de los milagros. ¿Dónde? Dentro del pueblo del Señor. Porque tenemos que demostrarle a la gente que Jesús es Dios. Y por eso haznos un milagro. Ni remotamente, mis hermanos, la expresión que tiene, ni por un momento poder concebir que creemos en el Señor por lo que hace. Creemos en el Señor por lo que Él es. Y entonces vea, aparecen las señales, y el Señor se concreta a una única señal.
muerte y resurrección. Ustedes quieren señal, solamente hay una, y es como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. ¿Qué es eso? La resurrección. La muerte y la resurrección es la señal auténtica del Mesías. Y aparecen 2 personajes, los hombres de Nínive, y aparece la reina de Saba en el verso 41 y en el verso 42. Y si usted ve el final de los versos 41 y 42, voy a empezar por el 41, el final dice: he aquí más que Jonás en este lugar. El final del verso 42: y he aquí más que Salomón en este lugar. La generación mala y adúltera es cuando no encuentra la suficiencia en el Señor. Es cuando Jesús no tiene superioridad, y es cuando podemos reducirlo a un Salomón, y este se parece a Elías, y entonces todo en una visión horizontal, natural, pero en una visión espiritual. Pero nuestro Señor es, escuche, superior a todos. Él es la preeminencia y Él está por encima de todas las cosas. Por eso una señal auténtica de este tiempo es todo aquel que reconoce el señorío de Cristo, la supremacía, y que fuera de Él no hay nada. Mis hermanos, es una señal auténtica de una vida que se está llenando. Tomando todo ese contexto para nosotros ver que cuando alguien no es llenado, mis hermanos, entonces la operación satánica será pero bien marcada. Y entonces, ¿qué hacer ante esto? Ante esto solamente ver que hay una estrategia, y en la parte, mientras que el creyente no se llene del Señor, mientras que el creyente no se llene del Espíritu Santo, y mientras no entienda la palabra plenitud, mis hermanos, entonces ahí habrá operación satánica, ahí habrá operación de demonios. Y entonces, ¿para qué mover el avispero? Si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Pero ahí no sería el punto, porque ¿de qué sirve otra vez limpiar la casa, barrerla y adornarla si no se va a llenar? Y entonces ni te metas en eso. Ni te metas por una razón, porque aquí se trata de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, considere lo siguiente. ¿De quién estamos hablando? Del enemigo de Dios y el enemigo nuestro. Y cuando Él se revela en las regiones celestes, en ese momento, ¿a dónde fue lanzado? Porque usted tiene que ver que todavía no hay nada creado. Y entonces, ¿a dónde fue lanzado? Ay de los moradores de la tierra. ¿Y cómo encuentra usted al inicio del Génesis la tierra? Y vacía. Porque un juicio es, mis hermanos, cuando algo no se llena, el Señor permite el juicio, y entonces ¿qué aparece? Una cosa es hablar: han hecho de mi casa, de mi templo, una cueva de ¿qué? De ladrones. Una cosa es eso, y me gustaría que lo viera, porque también ahí nos deja ver, mis hermanos, cómo cuando un creyente no es llenado, cuando tiene una conversión parcial, el peligro que tiene la iglesia en este tiempo y no se da cuenta. Que si no se llena del Señor, mis hermanos, ahí aparecerán 7 peores. Y entonces vea ahora cómo lo dice Mateo ahí mismo en el capítulo 21 ahora. Y usted mirará que mientras que la casa no sea llenada del Señor, ¿qué aparecen? Mercaderes. Interesantemente, el dinero viene a ser una parte muy marcada en lo que el Señor ha permitido para que la iglesia sea sacudida en este tiempo. Dinero es sacudida la iglesia en este tiempo, pero de una manera bien fuerte. ¿Por qué? Porque Mateo, ahora el capítulo 21, vea lo que dice en el verso 12, Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿En el templo de Salomón? No. ¿En el templo que restauró Herodes? No. En el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Me resultó así muy atractivo ver los cambistas, porque tenían casas de cambio, lo que ahora nosotros vemos en aeropuertos y en todos los lugares, casas de cambio. Y en ese tiempo se está
el pago del impuesto por entrar al templo eran 2 dracmas, que era una moneda de Grecia, que esa le antecedió al euro. Y entonces estas 2 moneditas de dracmas, mis hermanos, tenían que cambiarlas por dinero romano o de los griegos. Y entonces algunos llegan a decir que esto equivalía a más o menos a $40,000 a $50,000 por año, la recaudación. Y entonces cuando el Señor ve el tema del dinero, es importante en este tiempo para hablar acerca de la estrategia también satánica. Pero dentro de lo que hace el Señor es verso 13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y entonces, si la casa no es llenada, el Señor, mis hermanos, permite muchas cosas. Si el Señor no llena esa casa, escuche la advertencia: conversión sin transformación. Escuche la advertencia: es una vocación sin un andar. Escuche la advertencia: es peligro de una conversión sin una conversión parcial. Y ahí es una fe sin obras. Y ahí podemos nosotros notar, mis hermanos, la necesidad que hay en ese tiempo de despertar en la parte: ¿cuánto te estás llenando del Señor? Entonces, muchachos, no es el hecho de venir a la iglesia y que me trajeron, no. O que fue un evento casual, mi bautismo, me bauticé en agua y entonces poder decir esto quedó ahí. Nada. Si no te llenas del Señor, entonces aquí hay un juicio del Señor. Pero una cosa es cueva de ladrones, para ahora llegar, para terminar esta parte: la estrategia satánica en el creyente. Apocalipsis capítulo 18. Esto es para dar miedo, o mejor dicho, temor reverente. Pero capítulo 18 ahora de Apocalipsis, para que usted vea la estrategia y poder ver la necesidad que tenemos en este tiempo. Apocalipsis 18. Una cosa es cueva de ladrones y otra cosa es cueva de demonios. Pero para allá va. Si alguien no se llena del Señor, porque es un sistema, y cuando la iglesia no se llena del Señor, entonces, ¿cuál es la latente? Hay un llamado urgente, llamado del Señor. Y aquí en Apocalipsis 18 dice así, verso 1. Me gustaría que usted vea oscuridad y luz, porque estamos en la parte de lo que es una visión espiritual, que ver al Señor. Verso 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo, del exterior. Este vino del cielo. Claro que nadie envía a Jesús aquí, pero este ángel viene del cielo, porque sus salidas son desde el principio y se han manifestado como Él ha querido, con gran poder, con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Todo comienza en el capítulo 16, verso 10, cuando quitan la copa. La quinta copa trajo oscuridad sobre toda la tierra. Y ahora todo está en tinieblas, y viene el ángel y resplandece, aleluya. Y clamó, verso 2, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de ¿qué? Nunca se llenó del Señor. Tenía la forma, tenía la apariencia, pero nunca se llenó del Señor. Y entonces vea la progresión: de cueva de ladrones, de mercaderías, y no llenas del Señor. Entonces ahora, ¿qué podemos ver? Llenas de demonios. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y entonces es imprescindible el llamado del Señor. ¿Y a quién se le hace? Interesantemente, al pueblo de Dios, porque dice el verso 4, escuche: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y cuando nosotros vemos el llamado al creyente urgente es: salgan, salir de una conversión parcial, salir de una visión natural, salir de lo que es sin ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay, mis hermanos,
estrategia, y la podemos mirar, es el vacío, mis hermanos. Cuando algo no se llena, entonces usted podrá ver, hay juicio del Señor. La tierra estaba desordenada y vacía. Y ahora vea, con eso termino, una ilustración. ¿Qué fue lo que el Señor dijo cuando no lo recibieron todo el pueblo de Israel? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, y entonces, por cuanto no me recibes, parafraseadamente, entonces esta habitación queda desolada hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, y usted pueda ver que el creyente es llamado a cuidar esa casa espiritual. Si nosotros no somos llenos del Señor, su palabra, entonces estamos atentando a un juicio que el Señor puede traer sobre su iglesia si no se llena del Señor. Se llenará de otras cosas, pero no del Señor. Ahora voy a pasar no solamente en el creyente, vamos a verlo en la iglesia. Primera a los Corintios. Las señales, mis hermanos, de carnalidad que encontramos en la epístola a los Corintios son alrededor de 6. Solamente voy a hablar de 2. Porque cuando nosotros vemos a dónde también podemos ver que la estrategia tiene que ver con la iglesia. Y la pregunta es: ¿de qué se está llenando la iglesia? Porque si no se está llenando del Señor, ¿de qué se está llenando? Primera a los Corintios, en su capítulo número 2, dice lo siguiente. Escuchen. Primera a los Corintios capítulo 2 dice así, verso 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sabe cuál era la primer señal de la carnalidad de la iglesia de Corinto? Tenían una inclinación muy fuerte a la sabiduría humana. Tenían una inclinación, mis hermanos, a lo que es la influencia de los griegos. Una inclinación mucho al humanismo. Tenían la inclinación mucho a lo que es, mis hermanos, el conocimiento. Y aquí me atrevo a decir algo. Mucho cuidado en la parte de lo que es el conocimiento teológico, porque podemos nosotros estar envueltos completamente en el conocimiento teológico, fechas, lugares, y que este hizo y que este no hizo, y no en el conocimiento de Dios. Es diferente, porque aquí se trata de una cosa, se trata de no solamente las cosas de la verdad, sino la verdad de las cosas. Lo que estoy diciendo es que seamos llenos del conocimiento de Dios de una manera práctica. Tiene que ser intelectual también. ¿Por qué? Porque amamos al Señor con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Lamentablemente la iglesia no aplica bien la parte de amar al Señor con toda la mente, y que tiene que ver con el esfuerzo de lo que tiene que ser el estudio por lo menos el estudio sistemático de las Escrituras. Ayer veíamos. ¿Y cuál es el estudio sintético, sintaxis? ¿Y qué tiene que ver? Es seguirle la hebra, es ver continuidad. Y si tuviéramos por lo menos, ni siquiera estoy hablando de un método analítico, no estoy hablando de un método, de un tópico, estoy hablando simplemente conocer bajo una perspectiva la Biblia, de haberla leído, y para saber hacia dónde va. Y cuando hablamos acerca del peligro de esta iglesia, vean el peligro. Estaban dados a la sabiduría humana. ¿Por qué? Vea lo que dice el capítulo 3 ahora. Y vean, quiero que ustedes consideren la palabra carnales y hombres. Capítulo 3, verso 1. Estamos viendo la estrategia satánica en la iglesia. Es llenarla de otra cosa, pero no del Señor. Es llenarla de datos y de información, de sabiduría humana, pero no del Señor. Y entonces la llamada teología viene a ser una parte muy apetecible para lo que es una estrategia satánica. ¿Por qué? Podemos saber datos, fechas, como ya le dije, podemos saber así, pero una máquina, una mente brillante, pero no nada en el conocimiento del Señor. En ese caso, ayúdeme, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una iglesia que no era espiritual, una iglesia que todo lo procesaba naturalmente como el pueblo de Dios.
hablando de Israel. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como ¿qué? Como hombres. Verso 4, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Para que lleguemos al punto, mis hermanos, del verso 18. Vayan hasta el verso 18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, esta sabiduría no es de lo alto. La sabiduría humana no es de lo alto. Es animal, es terrenal, es animal y es diabólica. Por eso la tendencia de la carnalidad es la sabiduría humana, el intelecto. Pero esa es una estrategia. ¿Y cómo la iglesia se puede llenar de todo eso? Y con eso llamar, mis hermanos, descubrir y ponerlo en el mismo lugar. Descubrí algo en la Biblia, no. Es revelación diferente. Pero cuando hablamos acerca, mis hermanos, de lo que está pasando en la iglesia, vea, una iglesia carnal, verso 18, sigo leyendo. Se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Verso 20, y otra vez el Señor conoce a los pensamientos de los sabios, que son vanos, vacíos, vacío. Es vacío, es llenar a la iglesia, pero de un vacío. No se está llenando del Señor. Y cuando alguien llena a la iglesia de sabiduría humana, hay una sola palabra, está vacía completamente. Pudiera estar a reventar, pero está vacía espiritualmente. Y el verso 21, vea el peligro. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y entonces, esa es una. La siguiente, mis hermanos, ya no la voy a definir, pero es una iglesia que tenía preferencias y motivaciones naturales. Solamente vivía en lo natural, no en lo espiritual. Llenarse, pero ¿qué de llenarse? No del Señor. Y entonces encontramos, considere lo que voy a decir ahora, una iglesia muy insatisfecha. El Señor no la llena. Y entonces, por cuanto el Señor no tiene acuérdese de la vana, de la generación mala y qué, y adúltera. Y entonces, por cuanto el Señor no llena, hay que meter algo más. Por cuanto el evangelio no es suficiente, entonces hay que meter sustitutos. Y ahí usted puede ver el uso excesivo de multimedia, el uso excesivo de lo que es el drama, el teatro, las películas, el uso excesivo, mis hermanos, en la iglesia de lo que es el show. El uso excesivo, ¿por qué? Porque hay una iglesia insatisfecha. Y eso, mis hermanos, el Señor nos libre. Cristo es suficiente, aleluya. Cristo es suficiente. Su palabra es ilimitada, es una fuente inagotable. Y entonces está bien Cristo, pero algo más, cuidado. Jesús es suficiente. Y si algo que encontramos es la generación de Nínive, va a decir, aquí está alguien mayor que Jonás. Y va a decir, alguien mayor que Salomón, la reina de Saba. Cristo es suficiente. Ezequiel capítulo 16. Estoy en la segunda parte, que tiene que ver una estrategia satánica en la iglesia para crear una cosa, vacío, y no ser llena de ¿qué? Del Señor. Y entonces vea, cuando es una insatisfacción, bueno, y eso es todo, ¿y qué va a haber en la iglesia? O cuando nosotros salimos de aquí y es inevitable lo que es la sobremesa, y ¿cómo estuvo la reunión? Pues estuvo bien. Apenas sucede algo fuera de lo normal, ¿verdad? Lo rutinario. No, hombre, cayó la presencia. No, y empezamos a mirar y decir, no, como que ahora estuvo flojo. Cuando Cristo no es suficiente. Y vea, capítulo 16 de Ezequiel. Y dice el verso 1, voy a leer.
Acompáñeme, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 2: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Vea la historia del pueblo de Dios, en otras palabras, la historia de la iglesia, contada a través del profeta Ezequiel. Verso 4: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije: cuando estabas en tus sangres, vive. La misericordia del Señor, y nos ha lavado con su sangre, nos ha limpiado. Y vea cómo nadie daba nada por la iglesia, nadie daba nada por ti. Y el Señor en su origen, mis hermanos, nos dio vida. ¿Cómo no estar agradecido con eso? Qué descripción, mis hermanos, tan impresionante de lo que es la iglesia. Verso 7: pero no solamente nos lavó y nos compró. Verso 7: te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Cristo y su iglesia, casamiento. Verso 9, perdóneme: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Un Israel exaltado, una nación puesta muy en alto. Verso 13: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. 14: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Y yo tengo subrayado: a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Qué de hermoso tiene la iglesia. ¿Qué iglesia podemos buscar, mis hermanos? La misión cristiana es lo que tenemos que predicar. ¿Qué iglesia me quieres mostrar para decir: esta es la iglesia hermosa? Ni una sola. Es el resultado de la hermosura del Señor. No predicamos la iglesia, es el Señor. Por eso el que ande buscando una iglesia se va a equivocar. Hay que buscar al Señor. Verso 15: viene el declive, pero vamos a encontrar la razón. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron? Suya eras. Y a partir de ahí, qué triste. ¿Pero por qué? Verso 28: una prostituta, una ramera. Hermanos, la gran ramera. Hermanos, la gran Babilonia. Hermanos, salid de ella, pueblo mío. Sal de ella. No se llena del Señor, se llena de mercaderes, se llena de doctrina de hombres, pero no se llena del Señor. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Y tengan cuidado los muchachos, los jóvenes y los hermanos que vienen aburridos completamente. Otra vez la iglesia, otra vez adorar al Señor. Y diciendo: qué aburrido y qué fastidio esto, yo pudiera estar en otro lado.
iba a decir una torpeza. Pero tengan cuidado, porque si esto no llena, algo está llenando. Escuchen, si esto no les llena, mis hermanos, si esto no les llena, algo los está llenando y no es el Señor. Y si no es el Señor, tenga cuidado. Por eso, liberación, no, otro lado. ¿Por qué? Porque esta obra solamente el Señor puede sacar a los mercaderes del templo. Solamente el Señor puede hacer. Pero mire, reacciona, iglesia. La iglesia está vacía, no se está llenando del Señor. Y cuando nosotros vemos, pero ¿cuál es la causa? Cuando a alguien le parece esto alfurrido, cuando algo, esto no es para mí, mis hermanos, un consejo sabio sería: váyase. Es mejor frío o caliente, pero no tibio. Verso 28, la causa: fornicase también con los asirios, por no haberte saciado. Lo tengo subrayado. Cuando alguien no se sacia del Señor, cuando alguien no se llena del Señor, cuando todo es Dios, cuando todo es el Señor y su palabra, cuando todo es Él, ¿quién de nosotros lo ha logrado? Yo necesito. Pero tan fácil que es ser distraído, tan fácil que es entretenido aún en esto, para no ser lleno del Señor. Tan fácil que es tener comunión los unos con los otros y club social y todo, reuniones. Tan fácil que es irnos de matrimonio y hacer muchas cosas, o de familia. Yo no digo que no lo hagamos, hay que hacerlo, es saludable para las familias. Pero lo que estoy diciendo, cuando todo eso ocupa el lugar del Señor, aún de las cosas buenas, ya no hablar de adicciones, ya no hablar de embriaguez, ya no hablar de relaciones sexuales, ya no hablar de Facebook, ya no hablar de todo lo que es vano y vacío. Dios nos ayude. Pero si tú no estás satisfecho, entonces hay vacío, y si no hay vacío, entonces ten cuidado. El Señor establece un juicio. Número 3. No, antes me faltan sus ministros. En esto quiero que usted ponga mucha atención. Es inevitable cuando alguien tiene el mensaje revelatorio, el conflicto espiritual. Pero es un frente. Aquí me gustaría que muchos consideraran el daño espiritual que están recibiendo. No se quejen. Dios los quiere llevar a un nivel mayor. Y el Señor te está diciendo algo. El Señor está permitiendo que en sus ministros, mis hermanos, haya un combate frontal con lo que es principados y potestades. Estamos hablando, escuche nomás, no sé si alcance a transmitirlo, pero estamos hablando de una unión cósmica, de una maldad cósmica en contra de usted, en contra de el Señor. ¿Quién podrá resistir? Solamente la gracia del Señor. Hay por lo menos 3 tipos de mensaje. El primero, el mensaje evangelístico. Número 2, el mensaje de edificación para la iglesia. Pero cuando hablamos acerca del mensaje revelatorio, que es hablar de la supremacía de Cristo, que es hablar acerca de presentarlo a Él en su supremacía. Si alguien tiene alguna aspiración a esto, tiene que considerar la estrategia y el combate espiritual. En otras palabras, es sobriedad. En otras palabras, es hablarle a la iglesia que sea sobria hacia donde vamos. Tenemos la victoria en el Señor, aleluya. Pero entonces, dijo alguien, en guerra avisada no muere gente. Entonces, cuando estamos hablando, ¿y qué implica lo que quiere el Señor para nuestra vida? Implica que tú estés consciente de un combate espiritual. Y si no, pues llévate tranquila la vida espiritual. Pero si alguien tuviera apreciación de entrar con todo, de llenarse y decir: Señor, aquí está un siervo tuyo, aquí está un soldado tuyo, tiene que ver las implicaciones, y lo que implica todo esto en el llamado ministerio es un conflicto espiritual. ¿Y a qué nivel? El nivel primeramente de sabiduría del Señor, que el Señor
nos libre de la esclavitud. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Sí, la vida que liberta. ¿Cuál es la vida que liberta? Cuando sácalo fuera a Lázaro. Y Lázaro sale como lleno de vendas. Pero la vida liberta, la vida trae libertad. Esa vida, quítenle las vendas. Cuando un ministro está consciente del mensaje, de la visión celestial, y cuando un ministro esté consciente de lo que implica realmente el Evangelio, Cristo en nosotros, la esperanza de vida, tiene que asumir la parte de lo que es el conflicto espiritual y recogerse en la gracia del Señor y alentarse en lo que tiene que ver hombres del Señor, que el Señor les dio la victoria y el Señor lo hará con nosotros. Aleluya. Segunda a los Corintios capítulo 12. Segunda a los Corintios capítulo 12. Me gustaría ponerlo en una línea del tiempo. La línea del tiempo es, número uno, vamos a ver al apóstol Pablo. Y en una línea de tiempo es cómo empezó y cómo terminó. Es como la ley de los comienzos y de los finales, ¿sí? Es una herramienta para poder entender las Escrituras. Es la ley de los principios y los finales. ¿Cómo empezó Pablo? Y por lo menos lo vemos en el primer escrito que él da, y este sería uno de los primeros también, en los cuales conozco a un hombre, conocimiento de Dios, para que nosotros lo podamos ver al final de sus días. La epístola a los Filipenses, de hecho ya está en la prisión, y en los Filipenses, ¿sabe qué dice? A fin de conocerle. Si todo lo tengo por basura como estiércol, todo lo tengo como pérdida, todo lo que he logrado como pérdida. El equivalente a su preparación, 10 doctorados, y ahora dice, todo eso para nada. ¿Y por qué? Por la excelencia del conocimiento. Pero ¿cómo no empezaste ya? Todavía no terminas. Es ilimitado el conocimiento del Señor. Por eso conocerle a Él, conoceremos y proseguiremos en conocerlo. Puedo poner una línea del tiempo y cómo empezó y cómo terminó. Empezó conociendo y termina conociendo al Señor. ¿Dónde empieza? En Gálatas, en Corintios, y termina en la última epístola, Filipenses, una de las últimas, y termina otra vez sobre la parte, no me desvío, ahora sí. Segunda a los Corintios capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco. ¿Y qué conocía? Al Señor. ¿Y por qué digo que al Señor? Porque vean lo que conoce. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si tú lo sitúas en Gálatas, te vas a dar cuenta que fue la manera como lo primero que hizo, no consultó con carne y sangre, y se va y es tratado por el Señor, y el Señor le revela el Evangelio. No se sometió a un consejo de hombre, aunque fueran renombrados y los originales apóstoles. No se sometió a ellos. La guianza del Espíritu Santo, lo que les decía al principio. No pierdas el derecho de ser guiado por el Espíritu Santo. Está bien los consejos que pueda haber de alguien probado y que es usado por el Señor, pero la conducción total la tiene el Espíritu Santo. Y ahora vea aquí, segunda a los Corintios capítulo 12. Verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Como diciendo, el conocimiento no es mío, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Un mensaje, mis hermanos, revelatorio. Un mensaje que el hombre no puede transmitir articuladamente. Un mensaje que homiléticamente, hermenéuticamente, no, tiene que ser un lenguaje espiritual, el mensaje revelatorio. Porque tendría que ver con visiones, revelaciones del Señor. Y vea, este tipo de mensaje dice que no les dado al hombre expresar. No que no lo pueda hablar, está diciendo esto no sale de hombre. Y entonces cuando recibe, mis hermanos, verso 5,
De tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que, ahí viene la implicación de este tipo de mensaje. Yo estoy consciente que manteniéndonos bajo una predicación que tenga que ver con el mensaje revelatorio de Cristo, aquí viene la implicación, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen descomedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Dígame si ese no es conflicto espiritual. ¿Pero a razón de qué? A razón de un mensaje, a razón de un ministerio, a razón de lo que es la visión espiritual. ¿Sabe lo que trae conflicto? La visión en el Señor trae conflicto espiritual. Es, mis hermanos, inseparable. Y entonces vea, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Porque cuando soy débil, ahí se manifiesta el poder de Dios. Cuando yo muestro debilidad y cuando soy débil, el poder del Señor se manifiesta en mi vida. Y no soy yo, sino es el Señor en mi vida. Y ahora me estoy teniendo claridad. ¿En qué consiste? ¿Qué estás tratando conmigo? Estoy tratando un ministerio, estoy tratando un mensaje que ha sido llamado un mensaje revelatorio, y que para eso el conflicto espiritual es algo que lo implica. Ve adelante, la gracia del Señor te va a sustentar. Aleluya. La gracia del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En sus ministros, mis hermanos, Dios los expone. Cuando hay este mensaje revelatorio, cuando es el mensaje bla y todo eso, cuando es comercio y cuando es algo de mercaderes, ahí no pasa nada. Y entonces, ¿sabe cómo es la manera de verlo? Bien sencillo. Cuando alguien muestra suficiencia en él, en su ministerio, en la iglesia y en lo que todo. Pero cuando alguien lo ve tan débil, ahí es donde hay que ponerle nosotros los ojos. En esa debilidad, ahí se va a manifestar el Señor. Pero cuando es alguien sobradote, mis hermanos, usando esa expresión, cuando es alguien sobrado, de lejos, sal, termino. El llamado a la iglesia para lo que es la estrategia satánica en el creyente y en la iglesia, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Con eso termino en Efesios capítulo 3. La iglesia nunca debe estar carente de toda la plenitud de Dios. Y me gustaría solamente terminar lo que es llenar la casa. Para empezar, cuando la casa está llena, mis hermanos, podemos estar, como ya lo vimos, está implícita una guerra espiritual y un contacto con mensajeros de Satanás. Pero cuando la casa está llena, cuando no hay la casa vacía, cuando no tenemos conversiones parciales, cuando hay conversiones duraderas, cuando hay la piedad en acción y no la apariencia, en el peligro, cuando hay, mis hermanos, un andar que sabemos trae el nombre y dice cristiano y actúa como Cristo. Le pareció muy ilustrativo a uno de mis hermanos, no se reúne aquí, y le daba una ilustración. Mira, es muy sencillo. Es como agarrar un envase y dice mayonesa, y le aplanas y sale mostaza. Ah, caray, algo está mal aquí, vean. Y en el momento cuando diga cristiano y cuando viene la prueba, ¡pum!, y sale hombre, no. O si sale otra cosa, cuidado. Que salga Cristo, que sea Cristo. Llenura. ¿De qué debemos ser llenos?
y vea el llamado del Señor. Efesios capítulo 3, dice el verso 14. Yo sé que la semana pasada también tomamos estos versos, especialmente, pero note el llamado del Señor. Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y vean el verso 17, la llenura, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? No falta de lealtad el que no es conmigo es contra mí. No la parte de un corazón que sale en blasfemias y palabras ociosas. No es la parte de un corazón que tiene incredulidad y hazme un milagro para que yo crea en Él. No, no, no. Lleno de Cristo, mis hermanos. Lleno del Señor. Lleno completamente del Señor. Y vea, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis, subraye, llenos de toda la plenitud de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Señor en nosotros día a día. Esta casa nunca quedará vacía, nunca será habitación de demonios. Pero para eso hay que conocer y hay que salir, escuchar el llamado del Señor y salir y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Yo que sé que hasta aquí podemos decir amén, pero me falta, mis hermanos, lo imprescindible. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Y qué es la llenura de toda la plenitud de Dios? Vea la ilustración, vea segunda las Crónicas, y esta es la llenura de la plenitud. Capítulo 5 de segunda las Crónicas. Esto es lleno de la plenitud de Dios. A esto fuimos llamados. Fuimos llamados a esto. Segunda las Crónicas, capítulo 5, verso 1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. ¿De qué serviría la casa si no está llena? Entonces vea cómo aún ni la obra, por eso la gloria nunca estará en la obra, ni en la iglesia, ni en el ministerio. Hacer la gloria de un ministerio y predicar un ministerio nunca será eterno. Cristo es eterno, aleluya. Pero ahora Salomón, y bueno, ya está la casa conforme al diseño, si eso es un reto. Ahora imagínense lo que es la plenitud, cuando ya está, ahora sí la casa ya está hecha, hay que llenarla. Verso 11. ¿Qué es plenitud de Dios? Verso 11. Y cuando los sacerdotes... A ver. Afuera. Vámonos. Yo. Sí. Afuera todos. Pero ¿quién va a llenar esto? Hay que... Fuera todos. Porque esto necesita ser llenado. Escuche, no hay lugar para el hombre aquí. No hay lugar para el ministerio aquí. Eso es plenitud. Pero entonces, ¿para qué hay lugar? Siga leyendo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, es decir, le entraron a montón. Verso 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y vea plenitud.
y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar. Déjame ministrar al Señor. Déjame ministrar la palabra, decimos nosotros. Llenos de toda la plenitud. Cuando no hay lugar para, ni siquiera, mis hermanos, para el ministro, ni para el ministerio, cuando el Señor lo llena todo. Llenos de toda la plenitud. ¿Por qué? Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ya no voy al siguiente, pero Moisés fue el otro. Construye el tabernáculo y todo lo hace conforme al diseño, para que luego al final le diga: tú no entras, yo no entro. No, esta casa no es para ti, esta casa es para el Señor. Y cuando veo la necesidad, mis hermanos, de entender el Evangelio bajo una percepción de la estrategia satánica, no predicamos a Satanás, Dios nos libre. No ignoramos sus maquinaciones, esa es la parte. Pero aquí se trata de una cosa, es de que podamos hoy ser atentos a la voz del Señor y que podamos entender la necesidad que tiene hoy la iglesia de ser llena del Señor. Oremos. Señor, con cuánta verdad por tu palabra hoy sabemos que las grandes cantidades de conflictos que experimentamos día a día y a través, Señor, de los años que tú nos has dejado vivir en la tierra, sabemos que el propósito, Señor, que tú tienes es llevarnos hacia adelante en este caminar, en este andar. Que el propósito tuyo es abrir nuestros ojos para que podamos verte, Señor, a ti. Que podamos saber, Señor, que el propósito es introducirnos en la luz de tu Hijo amado. Gracias por tu deseo, Señor, de ensanchar nuestra percepción, nuestro horizonte espiritual, y saber, Señor, que el enemigo está contra tu simiente, Señor. Pero, Señor, aun cuando hay conflicto, tú nos enseñas en tu palabra, tú has vencido. La victoria te pertenece, y ahora, Señor, no queda más que encomendarnos, y muchos de nosotros que hemos sido por tu gracia bendecidos por tu palabra, y nos has dado entendimiento en lo que tiene que ver el mensaje que revela la gloria de Dios, el mensaje que revela tu supremacía, tu preeminencia, que te hace superior a todo lo creado, Señor, y que tú eres solo. Señor, en todo eso, Señor, sabemos que en todo lo que pase y que esté involucrado, Señor, tu enemigo y el nuestro, podemos decir, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Señor, por tu suficiencia en nosotros, y gracias porque sabemos que es por tu gracia y por tu gran misericordia que no hemos sido consumidos. Y ahora, ante este llamado, Señor, de la necesidad de abrir los ojos del entendimiento en tu pueblo, Señor, y en aquellos que no te conocen, entonces podemos ver, Señor, que la enfermedad a nivel global y que ha existido, Señor, por todos los siglos es la ceguera espiritual, y que esta ceguera sabemos que es sobrenatural. Por lo tanto, necesitamos, Señor, del poder de resurrección. Señor, gracias por tu palabra, y ahora encomendando nuestras vidas a tu poder, encomendando nuestras vidas, Señor, a tu providencia, entonces, Señor, estamos confiados. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Pedimos la llenura del Espíritu Santo. Pedimos la llenura, Señor, de tu nombre, de tu obra en cada uno de nosotros, y que tu propósito sea cumplido en tu iglesia. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias por esta realidad en tu iglesia, y sabiendo, Señor, que estás haciendo tu obra en todos los continentes de la tierra, entonces que tu palabra viaje, que tu palabra llegue, Señor, a los lugares, Señor, que haya de llegar. Y te damos a ti la honra y la gloria, sabiendo que es tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.